Muy buenos días, gracias al Dios Todopoderoso que nos permite estar aquí. Grandes son sus misericordias y por eso amanecemos con la gratitud en la boca. Gracias a todos los que sigan una nueva mañana. Hoy de agenda que la gente no se puede perder, iniciando el programa, es el lanzamiento del libro de Luis Acosta Moret del Gallo, nuestro amigo. La casa del presidente Joaquín Balaguer, Máximo Gómez 25, parte atrás. Eso apoteósico, señores. Yo tengo el libro, lo he hojeado, y las vivencias y la forma de narrar de Luis Acosta Moret del Gallo, usted no se lo puede perder. Está en nuestra plataforma de Al Tanto TV, estrenado el fin de semana, la serie sobre Balaguer, con este episodio sobre Luis Acosta Moret del Gallo y sus vivencias, las hermanas de Balaguer, todo lo que usted ha escuchado en rumor de boca de un testigo de excepción. Buenos días, chicos. Iniciamos el programa de manera diferente con un invitado de lujo. Tendencia ahora mismo, el pastor y presidente del Partido Generación de Servidores, Carlos Peña. Buenos días. Bueno, un placer, Colombia. Me siento más que en un paredón entre amigos, personas de muy alto nivel, y que bendigo a Dios porque la comunicación tiene gente como ustedes también, incluido en nuestro país. Así es, pastor. Yo aprovecho para decirle que es una grata presencia la suya aquí. Este es su espacio, bien ha dicho que no es un paredón. Aquí está este grupo de gente que somos un batallón, como usted puede ver. El paredón lo hace, para que se sienta vivo. Él mismo que hace el paredón. Bueno. Vamos. Saluden y buenos días. Y pregunten. Vamos a dar los buenos días. Señores, gracias por que estar pensamos con que lo había nosotros. cambiado. Claro, gracias por iniciar una nueva semana aquí en Una Nueva Mañana. Siempre les digo que es un gusto, es un honor para nosotros tener el privilegio de llevar informaciones a cada uno de sus hogares. Muy buenos días, agradecida de Dios por siempre llegar a todos sus hogares, vehículos, donde quiera que usted esté informado con nosotros en Una Nueva Mañana. Nosotros tenemos un programa que usted no se puede perder como cada día, así que no se lo pierdan. Así es, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, gracias, muy buenos días. Hoy tenemos a Carlos, como él dijo, en un paredón que no vamos a tener piedad con las preguntas, porque así ustedes también lo prefieren, así que quédense con nosotros. Nicolás Castillo. Así es, el morning show más visto de la televisión dominicana y del mundo. Señores, bienvenidos a Una Nueva Mañana. Aprovecho para arranque usted de una vez. Para decirte un saludo que te mandaron. Doña Carmen, yo estaba en una actividad el jueves pasado del plan social de la presidencia, y me abordó una señora, me vio, mira, tú eres el de la mañana, ¿verdad? Pero no me mandó nada más, doña Carmen. No, me dijo, mira, salúdame a Colombia. Seguro. Bueno, Nicolás, arrancamos de una vez, y todo el equipo y la gente que está en sintonía con nosotros. Señores, está tendencia Milton Morrison, a propósito de la entrevista también en exclusiva que le dio a la periodista Nuria Piera el sábado, explicando el tema de una casa valorada en cerca de $900,000 que salió a relucir en un tuit de Roger Stone, uno de los principales asesores de Donald Trump. Pero aquí en República Dominicana, Carlos Peña hace rato que estaba en lo suyo. Pastor, cuéntenos, ingeniero, pastor, presidente, cualquier calificativo que quepa, que aplica. ¿Cómo es esto y cómo usted se constituye para demandar, en este caso, a Milton Morrison y a otras personas ligadas a este caso del Intran? Colombia, luego de saludar a la audiencia y bendecirle desde acá, el Partido Generación de Servidores tiene un equipo técnico profesional que da seguimiento a cada institución del gobierno. El Ministerio de Obras Públicas tiene un equipo técnico de ingenieros en GENS que le da seguimiento a lo que está haciendo. El de Educación por igual. Es un galdeo cancha a cancha, hombre a hombre, el que tiene nuestro partido frente al gobierno para proteger el dinero de la gente. Que lo debe hacer la oposición de por sí. No sé si otros partidos lo están haciendo. No, es que oposición solo es Generación de Servidores. Los demás son aliados del gobierno. O sea, la Fuerza del Pueblo tiene un matrimonio con el PRM, y el PRM y su presidente entiende que quien va a sucederle en el cargo para garantizarle impunidad es Leonel Fernández. Sí. Ese matrimonio que cree que van a reeditar lo del 1996 implica que el PRM llevará a su propio candidato, pero el candidato del presidente de la República y del gobierno será Leonel Fernández. Pero usted se lo soñó, Dios se lo reveló, es su estrategia política. No, es una evidencia que usted la ve en el trato naif, suave y ligero
que la Fuerza del Pueblo da al gobierno de Luis Abinader y del PRM. El pueblo dominicano que no se deje engañar con esas cosas, que se cuide del marketing político, que el marketing político hace de un villano un héroe y de héroes hace villanos. Espérate, ¿y ¿no? el Jacinto Peinado cuál es? El Jacinto Peinado será uno de las víctimas que serán elegidas por el PRM, pero es bueno que el PRM sepa eso, que el candidato del presidente de la República no será el candidato que vaya en las siglas oficiales del PRM, sino el que vaya en las siglas de la Fuerza del Pueblo. Carlos, partiendo de la premisa de que lo que usted plantea es así, ¿cuál sería la negociación, aparte de la impunidad, que entiendo que debe estar sobre la mesa si es así la cuestión? ¿Qué otro beneficio recibiría el PRM de pasarle y cederle el poder a Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo? Bueno, en este momento República Dominicana es dirigida por una diarquía. Una diarquía es un concepto político que, al igual que la monarquía, implica la monarquía un gobierno de una persona. Una diarquía es un gobierno de dos personas. Hoy tenemos una diarquía en nuestro país. El gobierno encabezado y dirigido por Luis Abinader, que es el nombre que aparece en el certificado de declaración de presidente, y la otra persona que integra la diarquía es Leonel Fernández, ¿no? Y usted lo ve en el nivel de participación que tiene la Fuerza del Pueblo en el actual gobierno, tanto dentro del país como en el servicio exterior. Entre otras cosas, como decía José Martí, que las cosas en política más importantes no son necesariamente las que se ven, sino las que no se ven. Entonces, eso mismo ocurriría en el 2028 si el pueblo se equivoca y vuelve 30 años atrás, ¿no? Y complace a esta diarquía en perpetuarse. Seguiría un gobierno de coalición dirigido por ellos dos. Pero el tema que nos formula la pregunta en nuestra amada Colombia, en esa dirección el partido da seguimiento a cada funcionario. Al ver lo que ha ocurrido en el Intran y lo escandaloso de las medidas que desde ahí se han estado ejecutando, y yo estaba haciendo un análisis de países en América Latina donde se ha dado un apagón semafórico en la capital de toda nación de América Latina y no lo he encontrado. Solo en la capital de Santo Domingo se ha dado un apagón semafórico. Eso es algo inédito. Y no nos queda claro todavía qué fue lo que pasó. No está claro. Por eso está el expediente de la justicia. Es ahí donde surge entonces la decisión del Partido Generación de Servidores de solicitarle al Ministerio Público una investigación que involucre a el señor director del Intran, a Milton Morrison, porque yo soy la cabeza de esta institución, yo tengo que dar la cara por lo que ocurre en esa institución. Carlos, ¿y él no encontró ese lío armado ahí? No, eso lo va a definir el Ministerio Público. Lo bueno de todo esto, Colombia, es que el Ministerio Público ha admitido nuestra denuncia. En el caso de Hugo Vera, ¿usted lo incluyó también? Nosotros no lo incluimos porque ya Hugo Veras está incluido, está en el expediente. Ahora, hubo personas que no estaban y nosotros solicitamos. Y en el caso del director de compras y contrataciones, el señor Carlos Pimentel, no solo hicimos la solicitud de investigación, sino que nos querellamos formalmente por las evidencias irrefutables que tenemos de la complicidad de Carlos Pimentel en todo este proceso. ¿A quién más te incluye? Está Pablo Portes en la solicitud de investigación. ¿Qué es? Es el asesor financiero del presidente de la República. Pablo Portes es una de las personas de mayor confianza del presidente de la República en este momento. ¿Y qué base jugaba él aquí? Bueno, es que está vinculado Pablo Portes al señor Gilbert Vigio. Gilbert Vigio, el ciudadano haitiano que ha tenido empresas importantes en República Dominicana, empresas como el grupo GV, en República Dominicana, que estaba vinculada a una gran empresa de expendios de combustibles en nuestro país. Y Pablo Portes era o es su mano derecha en República Dominicana. Pero en el caso del Intran, ¿qué hacía Pablo Portes? En el caso del Intran, él ha sido vinculado a través de unas denuncias que ha hecho uno de los involucrados en el expediente, el señor Jochi Gómez, que lo responsabiliza a él de pretender interferir también en todo el proceso de las contrataciones en esa institución. Esta es una gran victoria
para el Partido Generación de Servidores. Es la primera vez en lo que va de gobierno que un partido de oposición presenta una querella y una denuncia y el Ministerio Público le da aquiescencia. Ha sido admitida. Y ha sido admitida a tal grado que es una de las razones por la que, y esta es una primicia que damos acá a Colombia. Aquí se hace primicia. Y esa es una de las razones por la que el Ministerio Público ha solicitado a la jueza que está conociendo el caso de la Operación Camaleón 4 meses más de prórroga para investigar a estas personas, para interrogarlas y para profundizar en lo que Generación de Servidores ha solicitado y sobre lo que se ha querellado. Nosotros esperamos que este sea el inicio para conocer todos los casos que hemos presentado ante el Ministerio Público contra actos de corrupción. Carlos, yo sé que Colombia se va a reír porque Colombia dice, Nelson quiere a todo el mundo preso. Yo me di el tiempo para ver la entrevista que le hizo Nuria Piera a Milton y me sorprendieron varias cosas del contrato. Lo primero es que era de color, cobraba la licencia para luego pasarle una parte al Intran. Eso me sorprendió. Luego hay una deuda de comienzo de contrato, que es como una deuda futura, donde el Estado le debe, no explicó Milton durante la entrevista por qué, una deuda a futuro, y está hablando de millones y millones de pesos dominicanos. Me llamó también la atención que funcionarios del Intran permitieran que hubieran problemas de caja. Por ejemplo, mensualmente se supone que esta empresa debía depositarle al Intran un dinero, nunca lo hizo. Finalmente los empleados del Intran estaban confabulados con Decolor. Había otra empresa que hacía temas de cobro, también pagos, algo así. Entonces yo veía a un Milton Morrison de alguna manera como ignorando temas que yo decía, pero entonces como director, ¿cómo no llevas un control exhaustivo de procesos, procedimientos, la parte contable, la parte control? Él falló absolutamente. Y yo me pregunto, hay una pregunta aquí que puso producción, ¿es sistémica la corrupción en República Dominicana? ¿Por qué estamos normalizados completamente como dominicanos de que pase lo que pase, nadie renuncia, perdón, nadie cae preso? Luego nos damos cuenta de esta confabulación entre un cartel de empresarios, sino solamente que existe el cartel de Sinaloa. Hay carteles de empresarios que son mafias que conviven con instituciones del Estado, como en este caso, y que luego dirá la justicia si Milton era parte o no. Porque otra cosa que a mí me incomodó mucho cuando Milton explicaba, da a entender, mira, yo me divorcio de mi mujer, yo tengo que vender un departamento para yo comprar la casa en Miami, y luego pasa esa casa a una institución. A medida que explicaba más se ensuciaba, más se embarraba y más débil era su postura. Entonces, como usted va a ser candidato a la presidencia, yo digo, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos una corrupción sistémica en la República Dominicana? Y si usted aspira a que haya alguien preso en este proceso. Mire, yo creo mucho en la ley de la siembra y la siega. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo debe cosechar. Sin embargo, la presencia del señor Morrison en esa institución es compromiso y responsabilidad de quien lo designó, el señor Abinader. Milton Morrison venía de un fracaso en Edesur. Edesur, lo que sabemos del sector eléctrico, la definimos como el Cadillac del sector eléctrico. ¿Por qué el Cadillac? Porque es la distribuidora que tiene los clientes mejores, con condiciones para pagar. Edesur tiene la capital, el Gran Santo Domingo, la parte de la Máximo Gómez hacia el oeste del Gran Santo Domingo. Ahí están los grandes empresarios, está la clase media y clase alta más clara y definida del país. Y aún así, el señor Morrison dejó Edesur con pérdidas altísimas. ¿Cuántos votos sacó País Posible? No, yo desconozco la cantidad. Eso puede explicar un poco que hay que darle un cargo a los partidos aliados. O sea, aquí no importa cómo se comporte un aliado. Si usted fue aliado y sacó hasta de 7,000 votos para allá, yo conozco aliados con menos de 20,000 votos, pero hay que darle un cargo. Sí. Y ahí va la pregunta de Nelson del tema sistémico. También es sistémico que hay que entregarle una institución obligada a un aliado. No, ahí viene la participación del dominicano, Colombia. El dominicano tiene que cuidarse un poco de lo que yo he definido como uno de los enemigos más grandes del desarrollo de nuestro país, el marketing político. El marketing político está convirtiendo a un falsante, mentiroso e incapaz como un instrumento para cambio. O sea, el marketing político le vendió a este país que alguien con las condiciones que he descrito podía encabezar un cambio en República Dominicana. El marketing político está vendiendo figuras presidenciales ahora que en su vida nunca han asumido una causa nacional. Nosotros venimos
de defender la Loma de Romero en San Juan, que quiere la Gold Quest destruir Loma de Romero, donde nace el río San Juan. Nosotros sacamos a la Barrick Gold de Peralvillo, allá en Cuanza, que quería instalar la presa de Cola. Nosotros defendimos Loma Miranda, pero el marketing político de otros que nunca han abrazado una sola causa nacional, pues lo coloca en la palestra y hace que mucha gente hable de ellos. Hay que cuidarse de eso. Aquí mismo ustedes se entrevistaron a alguien que vino a llorar como un niño que le habían reducido el dinero que del pueblo se le iba a entregar. Y el marketing político hace... ¿Usted no va a recibir el dinero de la Generación Junta? de Servidores renunció al financiamiento público a través de la Junta Central Electoral. ¿Y con qué ustedes van a hacer política, pastor? Colombia, el pueblo dominicano necesitaba dignidad en la política. Los dominicanos necesitaban un partido político y un liderazgo al cual puedan referirse y puedan decir, yo quiero ser como ese líder político. Yo quiero pertenecer a ese partido que tiene dignidad. Por eso renunciamos a esos más de 50 millones de pesos que nos tocaban de los 10,000 millones de pesos. No hemos recibido un solo centavo, no lo recibiremos en este cuatrenio. Decidimos sacrificarnos para darle ejemplo a los dominicanos de que en política no todos somos iguales. Aquí hay gente que firmaron hasta contratos de cómo se iban a distribuir el dinero. La misma gente. Que iban a obtener de la Junta Central Electoral y siguen por ahí andando. Y la gente lo sigue escuchando. O sea, ahí es donde voy con el pueblo dominicano. La corrupción no va a terminar hasta que el pueblo dominicano no se decida a sancionar a los corruptos, hasta que el pueblo dominicano haga como hacen algunos países nórdicos. Y perdónenme que me vaya a este extremo. Hay países nórdicos donde un diputado vota en su cámara parlamentaria por un proyecto de ley lesivo a ese pueblo y cuando lo ven en la calle, un grupo de ciudadanos lo toma y lo meten en un zafacón. Sí. Lo agarran y lo entran en un tanque. Físicamente. De cabeza. Físicamente. Sí, Aquí no cabe la basura en los zafacones, imagínense. No es fácil, no es fácil. Carlos, tengo dos preguntas. Primero, hablando de corrupción, nosotros la semana pasada estuvimos desmenuzando, tratando de entender un poco el tema de la denuncia que ha puesto Milton. Y yo le decía al abogado Billy Jerónimo que lo que más me duele del proceso es que, por lo menos a los de afuera, los terceros que vemos lo que está sucediendo, me pareció a mí que Milton estaba tratando de denunciar algo que estaba incorrecto, que es el tema de esos contratos, y que lo que él está recibiendo a cambio de esa denuncia son amenazas y extorsiones y un asedio detrás de él. Entonces, yo me imagino, y quiero ahí ver cómo usted lo ve, si eso está pasando en el Intran, ¿estará eso pasando en otras instituciones del Estado que tenemos contratos o tenemos mucha corrupción dentro y nadie se atreve a abrir la boca a denunciar lo que está pasando ahí adentro por miedo a que le suceda algo parecido a lo que le está pasando a Milton? Mire, para que realice un acto de corrupción y se verifique un acto de corrupción en una institución del Estado, tiene que abrirse de la puerta a la corrupción. No existiría corrupción si el funcionariato público no abre las puertas a la corrupción. El empresario, que en ocasiones se presenta corruptor, logra su objetivo si encuentra un funcionario corrupto que le dé aquiescencia a sus peticiones de corrupción. Ingeniero, pero ¿por qué no funciona en la República Dominicana, por ejemplo, la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, que no debería hacer falta que lo que pregunta Yamel, sino que hay una institución del Estado que dice, mira, esto está mal, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está acá? ¿Por qué tuviste cierta preferencia en esta licitación con este proveedor? Porque estamos hablando, ingeniero, como si fuéramos un Estado fallido, la República Dominicana. Porque el diputado no fiscaliza, las instituciones que deben fiscalizar hay cámara de cuentas, no lo hacen. Digo, acaban de poner uno. Sí, Entonces, ¿cómo usted dice, bueno, cuando la sociedad dominicana, el tema de la corrupción, pero es que la corrupción al parecer es una columna del Estado dominicano? Sí. ¿Qué opina usted? Yo inicio este comentario responsabilizando a la población dominicana porque es la que vota, es la que elige. Dura 4 años quejándose, dura 4 años lamentándose de los incompetentes que nos gobiernan. Y vuelve. Pero cuando vienen las elecciones vuelven y votan por el mismo sistema. Cambian de siglas en algunas ocasiones, pero es la misma gente. PLD, PRM y Fuerza del Pueblo es el mismo estercolero en depósitos diferentes. Es exactamente lo mismo. Ahora, si las instituciones funcionaran como debe funcionar,
y como generación de servidores lo propone, se ejecutaría lo que en la doctrina política se conoce la convivencia de los pesos y los contrapesos. Aquí no hay contrapesos. ¿Qué plantea generación de servidores, por ejemplo, con relación a la Cámara de Cuentas? La Cámara de Cuentas nosotros proponemos que le sea entregada a los partidos de oposición. A los partidos de oposición. ¿Usted está haciendo una Cámara de Cuentas con eso que usted describió al inicio? Sí. Estamos jugando ese papel, Colombia. O sea, imagínese que le entreguen la Cámara de Cuentas a generación de servidores. Aquí tendríamos preso todos los días, o por lo menos tendríamos expediente todos los días Se cae el país. al Ministerio Público, Ese sería ¿no? mi sueño. Porque eso hace que funcione. Pero ¿qué prefiere hacer el modelo? El modelo prefiere colocar en la Cámara de Cuentas a amigos y relacionados de quienes ostentan el poder. Y un amigo no te va a fiscalizar con objetividad. ¿A dónde por nos puede serio que llevar sea. eso? Recordamos que en Venezuela, antes de que surgiera un Chávez, había un pacto social en las altas esferas Copeya Deco. de abuso a la población que trajo a un Chávez. ¿Podríamos nosotros llegar a un extremo de hartazgo en cuántos años? Generación de servidores quiere evitar eso, Colombia. Por eso somos el principal partido conservador de República Dominicana y una de las principales 4 fuerzas políticas, según la resolución que acaba de emitir el Tribunal Superior Electoral. Nos coloca como una de las 4 principales fuerzas políticas. Queremos una transición pacífica, con un partido que no viene a caotizar la república, ni que viene a traer izquierdismo, ni comunismo, ni socialismo a nuestro país. Cuando usted dice la cuarta fuerza, saludo a la mecánica Andújar que está en sintonía, que nos apunta que el partido País Posible sacó 42.178 votos para un 0.65%. La gente no está prestando atención. Cuando usted dice la cuarta fuerza, explíquenos eso. ¿En qué casilla usted quedó? ¿Cómo es eso? Cuando usted analiza las boletas presidencial y el partido que llevó esa boleta presidencial de manera independiente, somos esa cuarta fuerza política. Solo los 3 que echaron al pueblo en el pozo, el PLD, PRM y la Fuerza del Pueblo, llevaron sus candidatos independientes. Y nosotros... ¿Cuántos votos ustedes sacaron? 112.000 votos aproximadamente fue la votación nuestra, y nos coloca como el partido que llevó su propia candidatura presidencial y sus propios candidatos en lo congresual. En todos los niveles. Y en todos los niveles quedamos como esa cuarta fuerza política. Carlos, tengo 2 preguntas, a ver si me dejan hacerlas las 2. Primero, ¿qué va a hacer generación de servidores para lograr que el pueblo dominicano entienda de una vez por todas que para ver un cambio hay que votar por un cambio, pero no como el eslogan aquel del año pasado, sino un cambio real, darle la oportunidad a algo que sea realmente diferente a lo que estamos acostumbrados? Esa es la primera pregunta. Y segundo, me gustaría saber cuál es la posición de generación de servidores o de usted, Carlos Peña, en torno a las candidaturas independientes, que eso ha estado ahí como en la palestra también. Bueno, somos el único partido independiente, por lo cual apoyamos todo lo que sea independiente. Okay. Nosotros apoyamos la libertad financiera, Estado más pequeño, ciudadano más grande, la conservación de nuestros valores tradicionales. Como pueblo somos la principal fuerza conservadora de República Dominicana y nuestra vía, nuestra línea, nuestro pensamiento está en esa dirección. Con relación a lo que estamos haciendo desde ya para que el país se dé cuenta que no solo son los que han gobernado medio siglo este país los que existen, sino que estamos nosotros también y que estamos de manera sostenida haciendo un trabajo notable, no solo en el marketing político, repito, y hago mucho énfasis en eso, porque hay quienes tienen la esperanza solo del marketing político para llegar a la presidencia en el 2028. Nosotros no creemos en el marketing político como una herramienta digna, honorable y honesta. El marketing político oculta la esencia de las personas y le pone una fachada al electorado para que el electorado crea que eso es lo que es esa persona. El marketing político, cuando sale de control, pues hace que broten cosas. Hubo alguien que, por ejemplo,
está llamando ahora a que se le den permisos temporales a los haitianos ilegales para trabajar en el país. Bueno, cuando el marketing político no puede controlarlo todo, hay cosas que se le escapan y de repente los asesores empiezan a llamarlo. No debiste decir eso se te fue, eso va a dañar tu imagen. No, nosotros no creemos en eso. Nosotros queremos trabajar directamente con la gente, decirle a la gente que República Dominicana puede ser diferente. Estamos conectando y contactando todos los sectores sociales. Vamos a iniciar ahora la preparación de nuestro Congreso partidario, vamos a reestructurar los distintos organismos del partido, seguiremos haciendo la oposición responsable que estamos haciendo frente a este gobierno y abrirle la mente a esos jóvenes. Los jóvenes no pueden volver a cometer el error que hace 30 años cometieron sus padres. ¿Y cómo usted va a competir con todos esos presidenciables que están en puestos públicos ahora mismo, que tienen una gabela, como decimos aquí, porque ya están ahí adentro, y que el presidente ha dicho que no pueden hacer proselitismo, ¿verdad? Que tienen que esperar a la fecha, que tienen el permiso para salir a las calles, pero ellos, usted sabe que eso no va a pasar. Sí, nosotros no vamos a competir con ellos. Vamos a competir contra un gobierno que ha cogido 55,000 millones de dólares y no ha resuelto un solo problema nacional. Vamos a competir contra un gobierno que está plagado de narcotraficantes, de capos, que incluso las autoridades norteamericanas lo están llevando extraditado. Vamos a competir contra un gobierno y unas siglas partidarias que no pueden caminar sin seguridad por las calles de República Dominicana porque la gente los está insultando ya sin misericordia. De manera que la competencia no la veo tan complicada en ese sentido. Además, entre ellos mismos hay serias dificultades que los va a hacer salir debilitados hacia afuera. Señor Carlos, usted hablaba de problemas nacionales. Hemos estado viendo situaciones con el SENASA, situaciones en distintas áreas, y nosotros hablábamos hace unos días de que cuando entra un gobierno quitan a todos los técnicos que saben de esa área y ponen a otro que no sabe. Su opinión sobre ese caso y qué haría usted y su partido en ese caso si llegan a estar en el gobierno. Nosotros creemos en la meritocracia. Primero, el Estado tiene que ser pequeño. Es lo primero. Eso es algo innegociable para generación de servidores. Un Estado pequeño donde se eliminen la mayor cantidad de instituciones. Mira por qué. En cada ventana que abre el Estado, abre un portal para la corrupción. Cada institución nueva que se crea, lo primero en lo que usted tiene que pensar es que están abriendo un portal para la corrupción. Nosotros vamos a reducir el Estado. De 22 ministerios, dejaremos en el mejor de los casos 11 ministerios funcionando. Vamos a unificar instituciones, las 3 distribuidoras de electricidad, por ejemplo. ¿Por qué hay que tener 3 distribuidoras de electricidad en un país tan pequeño? Con una basta y sobraría. Todas las instituciones de agua, aglutinarla en una sola institución. Eso va a eliminar, primero, el gasto operativo del Estado, ese expendio que el Estado tiene en ese sentido. Pero también tendrá más disponibilidad el gobierno dominicano para el CAPEX, ¿no? El gasto de capital para invertir en obras que yo estaba viendo a Balaguer. Estaba viendo las obras de Balaguer a propósito de este libro que Colombia está presentando. Que hoy cumple 23 años que partió. De fallecido. Y las obras de Balaguer están en todos los lugares. Por donde quiera que usted camina. No se ha caído ninguna. Usted ve las obras físicas de Balaguer. Enséñeme las obras de Luis Abinader. ¿Dónde están las obras de Luis Abinader? Pues sí. ¿Dónde están los 55,000 millones de dólares invertidos? Porque se ha concentrado en lo improductivo, en dar pensiones a gente que están más jóvenes y más fuertes que nosotros, que están pensionados. Que no son malas esas pensiones de 150. El tema es que la pagamos nosotros, Colombia. Lo único malo que tiene es que la pagamos nosotros. Así es, Carlos. Finalmente, de mi parte, la siguiente pregunta que entiendo que la población debe estar haciéndose también justamente ahora. El país, a pesar de los pesares regional, relativo a la región, estamos muy bien en la región. En tema de inversión, tema de turismo, tema de economía. La gente piensa que tratar de quitar lo que está, aunque saben que es malo, puede ser un riesgo. ¿Qué tiene usted que decirle a la población para que dejen el miedo y el temor de que salir de este status quo, del semipartidismo que tenemos, ese que no es un solo gobierno, sino que son 2? Una diarquía. Una diarquía. ¿Cómo podemos salir de eso sin el trauma a la población que les escucha? Mire, lo primero es que nosotros no nos comparamos ni nos debemos comparar con el pasado. Es un gran error compararnos con el pasado. La comparación tiene que ser con el futuro.
Por eso Generación de Servidores es el futuro. La fuerza del pueblo es el pasado de los 30 años que eliminó el aparato productivo nacional. Y el PRM, por igual, es un presente que no queremos volver a vivir. Nuestra comparación es con el futuro. ¿Con cuál futuro? Con un futuro sin apagones. Nosotros sabemos cómo eliminar los apagones. Sabemos qué hacer para que aquí haya la suficiente cantidad de megavatios instalados, no solo para abastecer la demanda local, sino para abastecer mercados internacionales que puedan contratar nuestra energía. Grabando, ¿no? Pastor. Nosotros sabemos cómo resolver el problema agroalimentario. Tenemos proyectos serios para convertirnos en una potencia pesquera, tecnificada y con tecnología del primer mundo para abastecer la demanda de productos de la mar, peces y mariscos. Sabemos cómo hacerlo. Pastor. Sabemos cómo convertir la nación en una potencia energética con la producción del hidrógeno verde. Ese es el futuro. No podemos volver al pasado, que Yo es Leonel estoy Fernández. loca por ver un gobierno que dirija a Carlos Peña con todo lo que él está diciendo. Señores, la Constitución en su reforma del 2010 tiene un gran aporte de Carlos Peña para mí, que soy patriótica. La descripción del escudo, ponerle el nombre al libro, la Biblia en el centro. Vayan a mi canal de Al Tanto TV para que vean esa entrevista con Carlos Peña, donde hablamos de lo que logró en su tiempo como legislador. Él ha tenido fruto en su tiempo como legislador, así que ojalá verlo también en esa función dirigiendo el país. Quiero volver a Milton Morrison. Hay un tweet de Roger Stone, lo que decía Yamel ahorita. ¿Y qué tal si por Milton estar siendo serio, denunciando lo que había ahí? Lo que dice él y la gente de su partido País Posible es que están siendo objeto de una campaña de descrédito. ¿Cómo es que se dice? Chantaje. De una campaña de chantaje. De una campaña. Entonces, a mí me llamó la atención, Carlos, que Roger Stone, como decía yo al inicio, hay una foto también de la casa. En el capture que yo mandé, se ve la casa. ¿Por qué le sacan a Milton Morrison que él compró una casa y que no la puso en su declaración jurada? Y tener un hombre de este nivel, que debe tener mucho oficio, que habla inglés, escribió un tweet en inglés. Milton Morrison compró una casa en Miami, yo traduciéndole del inglés que yo manejo. Me encanta. Mientras ha sido servidor en República Dominicana. Y entonces esto no está en la declaración de bienes de Milton. Y en el otro capture, si la gente lo pone, la gente de producción, el señor Roger Stone se tomó la molestia hasta de poner una foto de la casa. Yo mandé el capture, Catherine, si lo pueden poner. Pero mientras, Pastor, para darle crédito a lo que dice Yamel, ¿es posible que esté siendo objeto de una campaña de difamación porque los tentáculos de Jochi Gómez, que trajo a Roger Stone aquí a una conferencia, fue un mandadito que le mandaron a ese hombre americano que habla en inglés? Mira, tírate eso en Twitter. Mire, cuando el gobierno actual inició su segundo periodo, nosotros presentamos como partido Generación de Servidores una denuncia ante la Procuraduría General de la República, en la cual pedíamos que se investigara el paradero, nada más y nada menos, que de 728,000 millones de pesos. Eso fue al iniciar el gobierno, y que se investigara al señor Celso Marrancini y al señor Milton Morrison. En ese momento, pues no se trataba, estos temas, ningunos estaban todavía en el aire, por lo cual si hay o no una campaña de difamación contra el señor Morrison. Disculpa, que lo dijiste, 728,000 millones de pesos. 728,000 millones de pesos, Nelson, que es el dinero que entre Milton Morrison y Celso Marrancini administraron en el primer cuatrenio del gobierno del PRM. Entonces termina ese primer cuatrenio y la noticia que recibimos es que había que aumentar la tarifa eléctrica, es que los dominicanos éramos ladrones, que nos robábamos la luz, y nadie dio explicación de dónde está ese dinero. Ese es uno de los expedientes que tenemos en la Procuraduría General de la República, esperando que se nos explique eso. Entonces, ante esa realidad, pues a nosotros no nos puede aplicar el que haya o no una campaña de difamación. Carlos, yo te escucho. Perdón, Nelson, el pastor. Mi pregunta es, llama la atención, que no siento que me ha respondido, cómo una persona que no está en este país tiene esas fotos. O sea, no hemos dado cuenta de la fabulosa mansión que adquirió Milton Morrison, que en la entrevista de Nuria el sábado no la negó. O sea, admite. ¿Y cómo la va a negar? En Colombia es justo donde quiero llegar. Donde quiero llegar es que cuando asumes un puesto público, tú renuncias a parte de tu independencia y de tu intimidad. Todo el que asume un puesto público tiene que estar preparado para el escrutinio
público. Sea de americanos o de De dominicanos. todo el mundo, Colombia. Milton, el señor Morrison y yo tenemos la misma carrera profesional, por lo menos una de ellas. Somos ingeniero eléctrico los dos. La diferencia es que desde el 2004 yo no estoy en el gobierno, desde el 2004. Entonces, lo que yo he adquirido del 2004 a la fecha ha sido por la vía de mi ejercicio profesional privado. Por eso no tengo que declararlo ante la Contraloría General de la República, ni la Cámara de Cuentas, ni incluirlo en mi declaración jurada, porque no soy funcionario público. Ahora, él es funcionario público. ¿Y por qué fue que no lo declaró? ¿Tú No. que viste la entrevista? No, él dice que se divorció de la señora en términos así bastante... Y le dejó la casa. Y le dejó la casa, Ya es que de la casa ella. ahora es de una sociedad y que él no tiene nada que ver con eso. Sí, Eso fue lo esto que es, él Ah, él eso se es, divorció. es subsanable, Sí, sí, no. pero esos temas familiares uno siempre No sabía. es bueno No, si lo votaron no es parte del tema. excluirlo, no. Pero lo importante acá, como dice doña Milagros Ortiz Bosch, es que todo eso es subsanable si está en la declaración jurada de bienes. Y yo creo que ha sido el gran defecto en todo este proceso. Usted mencionaba el PLD, la fuerza del pueblo. Bueno, la fuerza del pueblo prácticamente es nueva, pero... No, no es nueva, no. no es nueva. La fuerza Ok. del pueblo es el mismo, es un vaciado del PLD. Ok. Como el PRM es un vaciado del PRD. Hablando de Color, que fue la empresa que Milton pues puso la denuncia, pero tiene mucho tiempo funcionando en el país y brindando servicio en el gobierno. ¿Usted considera que podrían incluirse a otros funcionarios de otros partidos en este proyecto Camaleón? A todos. Todos los que estén vinculados deben ser incluidos. Y como dice Nelson, todos los que tengan que ir a la cárcel deben ir a la ¿Y cárcel. cómo valora usted el hecho de que Milton se haya querellado? De manera personal. De manera De manera personal y Una y cosa nunca vista. Como representante también del entrante. ¿Cómo valora usted que él haya hecho eso? Son dos preguntas que le tengo. Y la otra, porque yo sé que quizás no me dé chance de hacerla. La otra es, usted habló ahorita del narcotráfico en los partidos, mencionó al PRM. ¿Qué está haciendo Generación de Servidores para impedir que el narcotráfico entonces permee también su institución? Sí, el tema de la denuncia del señor Morrison nos hubiera gustado que hubiera sido cuando él se instaló en el Intran, ¿no? Porque Vaya dato, lo que se puede ver es que se trata de una reacción por todo lo que ha estado saliendo, y eso le resta un poco fortaleza en ese proceso. En cuanto al narcotráfico, pues no tiene espacio en Generación de Servidores. La única manera de que el narcotráfico entre a un partido político es si su cúpula dirigencial le abre la puerta. En el caso del PRM, la cúpula dirigencial del PRM, con sus escasísimas excepciones, le abrió la puerta al narcotráfico. Por eso tuvieron gente en el Congreso, en los ayuntamientos y en el mismo poder. Hay gente en el poder Congreso, ejecutivo. ahora Claro mismo. que sí, en las dos cámaras hay personas vinculadas al narcotráfico, llegaron desde el narcotráfico, financiados por el narcotráfico, y están ahí como defensores del Y narcotráfico. eso lo sabe el gobierno. El gobierno. Y lo sabe la Procuraduría. Y lo sabe la DNCD. Lo sabe un humilde ciudadano que viene de la Ciénaga, de la orilla del río Sama, debajo del puente Duarte. No lo va a saber el gobierno, que hasta los teléfonos nuestros tiene pinchado. para Un saber lo que saludo a hablamos. todos los que me oyen, no por este teléfono, no por este programa, sino por este. Bueno, vamos a abrir los teléfonos para toda la gente que quiera conversar con el presidente del partido Generación de Servidores, que yo creo que es el único en la historia patria que ha renunciado, no sé si alguien más lo ha hecho, Sí. a los fondos de la Junta Central Electoral, y que denuncia que el marketing político le lava el cerebro a los ciudadanos, y por eso estamos como estamos. Pero mire, vamos a hacerle marketing político a usted, porque si los malos se venden bien, a los buenos hay que venderlo bien. Sí, los buenos se venden de manera espontánea. Es que no, porque Colombia. porque usted sacó menos de 1 millón de votos. Cuando usted empiece a sacar de 1 millón de votos para allá, entonces yo le compro esa. Vamos a aplicársela. Toda la gente, mira, si a veces yo digo, concho, no tengo tanto tiempo de hacerme relaciones públicas, porque el que trabaja mucho no tiene tanto tiempo, Sí. pero la gallina que no cacarea los huevos. Pero si tuvieras los recursos, Colombia, que tienen los políticos tradicionales, puedes seguir trabajando y otro te va a hacer las relaciones públicas, Exacto. porque tendrías dinero para pagarle. Es la maldad del marketing político. Bueno, Qué fuerte. aparte de esta denuncia, Pastor, de a Milton Morrison y demás, después de esta llamada nos va a decir qué otra querella usted ha interpuesto. ¿Con quién hablamos y de dónde? Sí.
Adelante. Juan Rosario de Santiago. Adelante, Juan, su pregunta. ¿Dónde está la base aquí en Santiago de Carlos Peña? Muchas gracias, Juan. Mire, Generación de Servidores, por razones de limitaciones económicas, ha decidido en esta coyuntura cerrar todos los locales provinciales, ¿no? Porque eso es gasto y se gasta mucho. Por ejemplo, la Fuerza del Pueblo recibe 33 millones de pesos todos los meses. Todos los meses recibe la Fuerza del Pueblo 33 millones de pesos. Pero, Carlos, entonces, ¿cómo vamos a crecer en Santiago? Él se quiere inscribir y entonces no tenemos local. Somos allá. un partido digital. Escriba en Google Generación de Servidores o escriba Carlos Peña. Usted va a encontrar la página del partido, se va a inscribir los compañeros de Santiago, Anthony Mota, Joel Espinal y todos los dirigentes nuestros lo van a contactar inmediatamente y usted va a integrarse a un comité de base, a un comité municipal si corresponde o al comité provincial si corresponde. Y no es un requisito de la Junta de que tener un local en cada provincia. No, la nueva ley establece un local en la capital y el nuestro sí está en la capital, acá en la localidad y en lo de que recibimos esa llamada, de Malecon Center. Carlos, ¿dónde está la de la capital? Ahí sí pueden ir físicamente. En Malecon Center, ahí está nuestro local principal, central, justo en el malecón de la ciudad Así capital. es, tenemos llamadita y quiero saber de dónde. Pregunta para Carlos Peña. Buenos días. Luis Rosario, de Gurabo, Santiago. Adelante, Luis. Un abrazo. Yo quería preguntarle a Carlos Peña si ellos tienen alguna casa nacional, porque sería bueno saber cómo ellos van con los gastos, porque si él no rechaza los fondos de la Junta, entonces ¿cómo él cubre los gastos en su casa nacional? Porque hay secretaria, hay aquí cantidad de empleados, sería bueno saber eso. Gasolina. Excelente información. Pero mire qué cosa, se nos pregunta eso a nosotros, pero a nadie se le ha ocurrido preguntarle a la Fuerza del Pueblo qué hace con los 33 millones de pesos que recibe. Le preguntamos, pero es que no llega el todos mensaje. los meses. Le enviamos una carta nosotros hace un mes, dos meses, que nos expliquen de manera pormenorizada en qué usaron los 100 millones que recibieron en el primer trimestre. Y la respuesta... Pero eso fue aquí al presidente, el expresidente Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo. Y nos respondió el secretario general diciéndonos que no tienen que darnos esa información. Nosotros vamos ahora a solicitarlo vía acto de alguacil y luego vamos a solicitarlo a través de los tribunales. ¿Y por qué si solamente a hacerlo. ellos la información? Porque los demás partidos, por ejemplo... Tenemos llamadita que Nicolás quiere coger hasta la pregunta de los televidentes. Después de ahí, ¿con quién hablamos y de dónde? Adelante. Buenos días. Le habla Julio César Martínez de Inver. Adelante, Julio. Quiero felicitar al candidato Carlos Peña, porque por fin este pueblo tiene la oportunidad de tener un candidato cristiano que sea impermeable a la corrupción. Espero que Dios lo ayude a seguir adelante. Yo soy de aquí de Inver, Puerto Plata, y me gustaría suscribirme. Y vaya a votar. Muchas gracias. En la página web, que somos un partido digital, ¿verdad? Así mismo. Y le llegaremos a todos los dominicanos. Somos un partido con una escuela de formación política abierta, también de manera digital, para demostrarle al país que es posible hacer política sin quitarle el dinero a los dominicanos. 10,000 millones de pesos que son, para que ustedes tengan idea, y es lo que recibirán los partidos en este cuatrenio. Con 10,000 millones de pesos construimos 200 centros diagnósticos o unidades de atención primaria. Pudiéramos colocar casi 2 unidades de atención primaria en cada municipio del país. Y en una unidad de atención primaria, dice la doctrina y la narrativa médica, se deben resolver el 80% de las demandas de salud de todo un pueblo. Y sin embargo eso se va a ir en los partidos políticos. Bueno, atención a toda la gente, la Casa Nacional de Carlos Peña está aquí en el Malecón Center y lo puede buscar en la página web Partido Generación de Servidores. Generaciondeservidores.com y en todas nuestras redes sociales, Colombia, ahí estamos. Demos el salto al futuro, cerrémosle la puerta ya al pasado. Decía alguien, bueno, de manera muy particular, Søren Kierkegaard, que es el padre del existencialismo. Él decía que la vida se debe vivir conociendo el pasado, pero mirando hacia el futuro. Conozcamos el pasado. A los jóvenes, antes de dejarse influenciar por el marketing, pregúntenle a sus padres cómo fue 30 años atrás y cómo se gobernó 30 años atrás antes de cometer el error de desandar esos pasos. Bueno, muchas gracias, Pastor. Vamos a una pausa muy breve, no se muevan.